Bueno, una de las formas que se puede insertar un gen de un organismo dentro de una bacteria es, bueno, primero la conjugación, que son las técnicas que hemos visto la clase pasada, que son técnicas propias de la naturaleza. También puede hacerse con la transformación, como hemos visto, a través de la ingeniería genética, mediado por plásmidos o por fagos. También otra de las formas es a través de la fusión de protoplastos, de la microinyección, de la electroporación y del bombardeo del DNA. En este caso está puesto el ejemplo de la fusión de protoplastos. Esta es una técnica que genera organismos genéticamente modificados, donde hay una ruptura de, de las paredes celulares por métodos enzimáticos y luego se fusionan los protoplastos de cada una de las células. Una vez que se fusionan, se recombinan los cromosomas y queda una nueva célula recombinante y se tiene que volver a formar la pared celular. Esto además es también bastante inestable por el tamaño que puede llegar a quedar del cromosoma bacteriano dentro de esa nueva célula recombinante. La microinyección es una técnica que ustedes deberán conocer como las de fertilización, por ejemplo, donde con una microaguja se inyecta directamente el DNA exógeno dentro de una célula. Es una técnica más sofisticada, pero bastante efectiva. Otra de las técnicas es la electroporación. En este caso, las células bacterianas se someten a una descarga eléctrica y esa descarga es muy fuerte, pero muy cortita. Entonces se producen la apertura de poros en la membrana celular y entonces luego se debe poner en contacto. Esto es como si fuera la transformación, ¿se acuerdan en la recombinación? Que había DNA libre que ingresaba, por el tamaño del fragmento, ingresaba a través de la membrana. Bueno, esto es lo mismo. Lo que pasa que acá se generan estos poros por una descarga eléctrica y entonces se incorporan, sí, se incorpora el DNA que está libre en esa suspensión adentro de la célula. Ese DNA, recuerden, tiene que estar marcado de alguna forma para que yo después pueda visualizar en qué células se ha incorporado ese DNA. Y otra de las formas es el cañón de genes, que justamente es una pistola que dispara microbalitas, que esas balitas o micropartículas también se llaman, que tienen pegadas sobre su superficie los genes de interés. Entonces, como vemos en la fotografía, sobre un blanco, se hacen disparos de esas micropartículas y es como un bombardeo que hay, porque imagínense el tamaño de esa partícula y la cantidad de células que puede abarcar digamos, cada una de esas partículas. Entonces, lo mismo en este caso, ese DNA que yo estoy incorporando tiene que estar marcado para que yo después pueda visualizar aquellas células en donde se ha incorporado. Bien, em, finalmente nos queda como otra de las herramientas de biología molecular la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR. Esta PCR se hace en un aparato que se llama termociclador. Este que vemos ya es un poquito viejo. Hoy por hoy hay muchísimos más modernos y también más pequeños. En este termociclador, esta tiene una tapa. La tapa tiene unos pocillos que se colocan los tubitos Eppendorf. Dentro de los tubos Eppendorf se coloca la master mix, que se llama la reacción, donde voy a colocar una cierta cantidad de ingredientes que van a permitir llevar a cabo la reacción. Ahí voy a tener que colocar mi DNA que voy a querer amplificar, voy a tener que colocar las bases
para que se puedan realizar las cadenas complementarias. Tengo que colocar la enzima, un tampón y tengo que darles el cloruro de magnesio y un pH de 8 que van a ayudar a los procesos de reacción. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en esta reacción en cadena? Bueno, primeramente, una vez que coloque todos los ingredientes en el tip, en el tubo de ensayo, la cadena, la doble cadena de ADN frente al pH y a la temperatura se van a desnaturalizar y se van a abrir. Luego, eso va a ser una temperatura elevada. La temperatura va a bajar un poquito, aproximadamente a unos 50 y pico, 60 grados, y se llama el pegado de los primers. Ese pegado de los primers son unas secuencias de ADN complementarias de algún punto del DNA que yo quiero amplificar, y eso le va a permitir marcar a la enzima polimerasa, le va a permitir marcar los puntos, digamos, desde dónde y hasta dónde va a tener que amplificar. Y luego la temperatura se va a subir un poquito más, aproximadamente a unos 70 grados, y se va a producir lo que se denomina el extendido o la elongación, que va a ser justamente la construcción de la segunda hebra complementaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Em, a lo largo, cada vez esto va a ser un ciclo y se va a repetir aproximadamente unas 30 veces. Entonces, a lo largo de la finalización de los 30 ciclos, voy a tener miles de millones de hebras de DNA a partir de una sola molécula de DNA. En el link que les dejo van a poder ver, y también lo tienen en el campus de la facultad, van a poder ver la animación de esta reacción en cadena de la polimerasa, que también hoy por hoy está muy en la presencia de la gente, con qué es la reacción con que determinan la presencia de COVID. Bien, otras de las herramientas que tiene la biología molecular es poder seleccionar un clon, o sea, es lo que estábamos hablando, es decir, si ese gen de interés se insertó en un plásmido, el plásmido luego fue inserto nuevamente en una bacteria, la cual se llama bacteria recombinante, debo poder diferenciar la presencia de esa bacteria entre otras que no tienen ese gen de interés. Entonces, generalmente se utiliza lo que se llama las colonias blancas y azules. Es una técnica, por ejemplo, para detectar el gen de la beta-galactosidasa. Entonces, dado un plásmido, yo a ese plásmido, ¿se acuerdan que tienen el sitio de donde comienza? Entonces ahí lo corto con enzimas de restricción, que van a ser las mismas enzimas con las que yo corte mi DNA extraño que quiero insertar. Entonces, hago también, además de colocar el gen de la beta-galactosidasa, que es el gen de interés, voy a colocar el gen de resistencia, como es en este caso la ampicilina. Entonces, corto el DNA, lo inserto en el plásmido y el plásmido lo inserto, como vimos por alguna de las técnicas que hemos visto recién, lo inserto dentro de una molécula, dentro de una bacteria. Es importante determinar que el DNA extraño se inserta en el plásmido y se inactiva el gen LAC, o sea, se va a inactivar el gen de la beta-galactosidasa. Esto es importante porque no puede estar inserto en cualquier lugar, tiene que estar inserto en ese lugar para que yo después lo pueda determinar. Entonces, en este momento, la bacteria va a tener el gen de interés y a su vez va a ser resistente a la ampicilina. Luego voy a hacer un cultivo de estas bacterias que va a tener el sustrato de la beta-galactosidasa y a su vez va a tener ampicilina. Entonces, las colonias blancas deben
son aquellas que contienen el gen extraño y las azules son las que no contienen ese gen extraño, simplemente porque no han podido utilizar este sustrato, justamente porque el gen, digamos, se le llama extraño, pero es un gen de interés en definitiva. Como yo lo inserté dentro del gen de la galactosidasa, no van a poder utilizar el sustrato y por lo tanto no van a revelarlo. Y así quedan colonias azules y blancas, diferenciando aquellas bacterias que tienen y no tienen el gen de interés. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones que tiene la PCR. Hoy están muy conocidas, desde la medicina, la ciencia forense, la antropología, la paleontología, diferentes líneas de investigación y también la agronomía, los recursos naturales y por supuesto también la bromatología. Otras herramientas que tiene la ingeniería genética es, por ejemplo, la secuenciación, la utilización de sondas marcadas para estudiar algún fragmento aislado, utilizar ese fragmento como sonda para el estudio de huellas dactilares, obviamente introducir el gen en otro organismo. En el caso de la secuenciación de Fred Sanger, fue una de las primeras secuenciaciones que se utilizaron, y la secuenciación de Sanger es una técnica que se basa en la amplificación del DNA, pero ¿se acuerdan que yo les dije que para amplificar el DNA en ese tubo de ensayo, que es un tubito muy chiquito que se llama tubo de Eppendorf, se colocaban una cierta cantidad de ingredientes? Entre ellos estaban las bases para poder construir las cadenas complementarias. En esas bases, en la técnica de Sanger lo que hace es coloca bases que son defectivas. O sea, coloca bases normales y bases defectivas. La base que es defectiva, digamos, es una base que después no permite continuar con la secuenciación, no con la secuenciación, sino con el agregado de una base complementaria. Entonces van a ir quedando amplificaciones de diferente tamaño según dónde ha pegado la base esta defectiva de Sanger. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener 4 tubos de reacción, uno para cada base nitrogenada. Entonces, en esa mezcla de bases, como yo les decía, están las normales y las defectivas. De manera que después de la reacción, después de la amplificación de la PCR que hemos hecho, se hace un gel de agarosa, como les expliqué, pero se colocan 4 líneas, ¿sí? 4 wells o 4 pocillos, donde se coloca la muestra. Y ahí van a ver diferentes amplificaciones de diferentes tamaños en función de dónde se ha quedado pegada esa última base defectiva. Entonces, la secuenciación se va a leer de abajo hacia arriba. En este caso, en el gel, fíjense que voy a ver, la primera va a ser una adenina, la segunda va a ser una guanina, luego le sigue la citosina, la timina, adenina, adenina, guanina. Quiere decir que lo voy a ir. En este caso, la amplificación ha quedado detenida en una guanina. Luego ha quedado detenida, una adenina, luego en una guanina, luego una citosina, timina y así sucesivamente. Esta es una técnica que, bueno, es bastante tediosa, pero ha sido la técnica que se utilizó para la secuenciación del genoma humano. Hoy por hoy hay secuenciaciones automatizadas donde se utilizan bases que tienen adheridas algún fluorocromo que permite, en función de la radiación emitida, definir si es una adenina, una guanina o una citosina. De esta forma uno puede secuenciar las bases del ADN y poder determinar, bueno, cuáles son los genes que son funcionales, los genes que no, que son redundantes, y qué tipo de información carga uno u otro microorganismo. También se utiliza para hacer lo que es la filogenia, para saber qué organismos son cuando quiero investigar un individuo desconocido.